escuchando este programa les ha agradado porque les ha disipado algunas dudas en la cuestión espiritual y en la cuestión pragmática de lo que debe ser el comportamiento del hombre en la vida. Efectivamente. Es que... Bueno, debe presentarte Carlos perfecto. Uribe, el maestro Carlos Uribe. ¿Cómo estás, Carlos? Excelente, muchas gracias nuevamente por estar aquí en tu programa. No sé por qué te veo más feliz hoy. Es que ya está aquí. Sí, aquí está mi mujer. ¿Verdad? Aquí está mi mujer, ya llegó. De un rato por allá, por la ciudad de los Palacios. Exactamente. Y también una estudiante del curso. Una estudiante muy comprometida. Que anunciémoslo, estará en nuestro próximo programa. Efectivamente. Muy bien. Mira, nos faltan unas preguntas para terminar las 29 del manual del maestro. ¿Estoy en lo cierto? Sí. ¿Cómo te has sentido tú cuando eras alumno? Ahorita vamos a volver a establecer la diferencia entre alumno y maestro, pero ¿cómo te sentías tú en este punto? Mira, cuando se inicia el curso de milagros ocurre una cosa muy curiosa. Y yo lo he visto con todas las personas que están en mi chat y en todas las personas que están en mi página de aplicaciones prácticas de un curso de milagros, que comentan que por qué les da sueño, por qué de repente ellos que son lectores, de repente no pueden entender lo que en un simple texto está escrito. Algunos empiezan a padecer de la garganta, tienen constipaciones, dolores musculares. Algunos inclusive llegan a tener diarrea. Entonces yo le dije, mira, lo más fácil es decir que es el efecto secundario del curso, pero no es cierto. Lo que pasa es que somos un ego y haz de cuenta, somos de color negro y alguien gigantesco de color blanco está tratando de convencernos que no somos negros, que somos blancos, como él. Entonces el ego se opone a esto. Entonces la manera de oponerse, fíjate, ocurre muy curioso, es que en la fenomenología del cuerpo empieza a tener sueño, pues inclusive cuando te duermes te cuesta mucho trabajo despertar y en la noche no puedes dormir. ¿Esto se debe por el cambio del estado de conciencia? Sí, definitivamente, porque es una posición del ego, porque el curso es claro en el sentido de que el ego sabe que está amenazado. El ego es eso, ese es el miedo a la alerta, siempre está esperando. Tú estás hablando del ego. Hace poco tuve una entrevista con Alejandro Carrasco de Neuroemoción, que es un amigo tuyo, claro, que estás trabajando con él y que va a venir al programa. Mira, lo que me decía y lo que corroboramos aquí en el programa de la mente reactiva, que es más grande, tiene más, lo que él señalaba como el iceberg que tiene ahí en su que es mucho más grande en los momentos, o la mente reactiva que guarda los momentos de dolor e inconsciencia, aquellas aberraciones que nos han pasado en la vida, ¿sí? Es más grande. O sea, nosotros tenemos que estar luchando toda la vida contra el ego para poder alcanzar una liberación, para poder tener salud física, porque está visto que aquellas personas que adolecen de la ira, del resentimiento, tienen efectos secundarios como el cáncer, etcétera, 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 que ya lo hemos hablado aquí en otros programas y con otras personas. Entonces, eso es importante. Es que lo acabas de decir, es por la eso lucha. Esa somnolencia que tú dices que le da a las personas, ¿es porque el ego se está resistiendo? Sí. Además hay una cosa también que ocurre. A la par con eso, cuando inicias el curso, de repente te acuerdas de que, tengo que hablar de fulanito, tengo que hacer aquello. Inclusive las cosas que tú no hacías de manera habitual, de repente te vienen a la mente, ¿Cómo que es una fuga? Es una fuga. Suena el teléfono, alguien tiene un accidente cerca de ti, es muy notorio. Porque es obvio, porque todos no somos millones de personas, somos uno solo. Entonces, cuando va entrando la luz en la mente, la oscuridad se revela, y no necesariamente se tiene que revelar en tu cuerpo, alrededor de ti, porque percibe, no sabe qué está ocurriendo, porque no entiende. Tú lees los ejercicios, mira, el manual del maestro es el más claro cuando lo empiezas. Es así casi como que no tiene ningún problema en entenderlo. Lo que estamos viendo ahora. Sí. Pero cuando abordas el texto, no lo entiendes, es muy abstracto. Y dices, ¿por qué no lo entiendo? A mí me acuerdo que
leer los principios del milagro, nada más alcanzaba a leer 2 y yo decía, es que no entiendo nada, y un sueño. Y luego cuando pasé a hacer los ejercicios, el primer ejercicio suena demente porque dice, nada de lo que veo aquí tiene significado alguno. No tiene significado esa ventana, no tiene significado esa silla, no tiene significado esta mano. Y uno, pues, ¿cómo es que no tiene significado esto? O sea, no lo entiende uno. Y ahora lo entiendo perfectamente porque los primeros 50 ejercicios no son para entender, porque el ego no puede entender las cuestiones de lo ilimitado. Ok. Entonces, porque él nada más el ego siempre es cajitas, raciones, fragmentos, siempre está dividiendo, pero cuando le llega algo en el que está implícito lo ilimitado, no lo puede comprender. Por eso es lo que dicen, que el ego divide, Sí, y el amor une. el amor, efectivamente, ese es literal, o sea, es literal. Ahora, ¿por qué crees tú, dame tu punto de vista, por qué crees que o Dios nos haya estructurado de una forma tal que ese ego tan inmenso que tenemos, que hay muchísimos indicadores de que existen en nosotros, estemos estructurados de una forma tal y tengamos que luchar tanto para alcanzar una libertad espiritual? Es que, fíjate, dijiste, ¿y Dios? ¿Por qué Dios nos estructuró de esa manera? Fíjate que no fue Dios, porque Dios no hace cuerpos, y tampoco creó el miedo, y obviamente tampoco creó la muerte. Es otra vez, el Hijo de Dios tuvo un pensamiento en su inocencia, ¿cómo sería la vida sin Dios? Dios no le podía contestar eso porque dice, pues, ¿de qué hablas, Willy, si soy el todo? No puede existir nada si no estoy yo. Entonces, la cuestión es que al tener ese pensamiento de cómo sería la vida sin Dios, digo, esto es voy a decir que personalmente es una elucubración mía, porque ¿cómo es que algo perfecto pudo haber tenido un error? Es lo que mucha gente se ha de estar preguntando. ¿Cómo es que si Dios hizo todo, no hizo cuerpos? Sí, pero el cuerpo siempre está sujeto a una... que se va... A lo terrenal. A lo terrenal, sí, y va degradándose y todo eso. Desde que naces ya está marcado tu muerte, ¿sí? Y es algo que el hombre no ha cuestionado. ¿Por qué Dios hizo la muerte? Es que es obvio que no la hizo Él. O sea, el Hijo de Dios, en su inocencia, pensó, ¿cómo sería la vida? ¿A qué te refieres con el Hijo de Dios en su inocencia? Nosotros. Nosotros somos el Hijo de Dios, en su inocencia, pero toda la humanidad... Porque la gente podría estar pensando en Cristo, que el Hijo de Dios, porque así estamos culturizados. Sí. Entonces nada más hay que aclarar. Bueno, vamos a hablarlo. Cuando se habla del Hijo de Dios somos nosotros. Es el Cristo, y todos somos el Cristo. Sí, eso me queda muy claro. Todos somos el Cristo, nada más que es un Cristo que está en un proceso de despertar, ¿sí? O sea, la humanidad entera, donde quiera que se encuentre, sea aquí en la Tierra o sea en otros planetas, está en un proceso de despertar. Cuando se despierta, se va formando parte de ese Cristo hasta que se completa todos los humanos, donde quiera que estén, hayan despertado. Entonces el Cristo despierta y se da cuenta que todo fue un sueño, que no fue real. Entonces por eso se dice que todo lo que vemos en esta vida es mera sombra. Exactamente. No existe, es una ilusión. Esta no es la realidad real. No, aunque la sintamos, pero conforme va entrando el Espíritu Santo a través de los ejercicios y de leer el texto, vas comprendiendo y entonces empiezas tú a cuestionar un montón de cosas. Y ese cuestionamiento te empieza a dar libertad, porque dejas de tener miedo. El miedo es terrible para la raza humana, ¿no? O sea, porque es el producto de muchísimas cosas, incluyendo el homicidio, incluyendo la violación, incluyendo todas las aberraciones del ser humano, nacen por el miedo. Sí. Pero lo curioso del caso es que el hombre, después de tener miedo y matar por eso, se siente muy culpable. La mayoría, ¿sí? Porque hay una conciencia, aunque sea el hombre más ruin del planeta. Efectivamente, y el Espíritu Santo dice, alto, espérate, no existe la muerte, pero es que yo lo maté. Mataste un cuerpo,
destruirse un cuerpo, pero al ser que estaba dentro de él, la esencia no, es indestructible. ¿Sí? Y es que lo que busca el curso, que te des cuenta de que no eres este cuerpo, que no importa lo que pase. Muy bien, Carlos. Vamos a un corte, amigos. Regresamos aquí a Contrapuntos. Sí. Entonces, nos quedamos con esta situación de la pregunta 20ª, que me parece muy interesante. ¿Qué es la paz de Dios? Fíjate, cuando dice la Biblia, la paz os dejo, la paz os doy, ¿qué significa? Mira, lo estoy dejando a lo que dijo Jesús. Observen todo lo que yo, es como una manera de decir, ven todo lo que hice, ven con qué tranquilidad estoy. Eso se los dijo cuando ya había resucitado. Los dejo en manos de aquel que es la paz. Entonces, mi paz les dejo porque yo ya la tengo, es mía y se las puedo dar. Mi paz les doy. Aunque no es tan fácil encontrar la paz, nada más porque uno la desea. Hay muchas cosas que, por ejemplo, la mente reactiva rebasa ese pensamiento, ese deseo. Es que vamos a hacer una distinción entre la diferente paz. Por ejemplo, si tú tienes, vamos a verlo en una forma muy mundana. En este mes ya está llegando el final del mes y resulta que no tienes dinero para pagar tu carro, ni la renta, ni el teléfono. Estás intranquilo, ¿sí? Pero un día antes te pagan y dices, ahora sí estoy en paz. Esa es la paz del mundo, una paz breve. Pero ahí estás fincando la paz en algo material. Claro, o sea, en algo que en algo que resolviste. Pero a final de cuentas, a cada rato es una paz que no es pacífica. Es un placebo momentáneo. Uh-huh. Pero la paz que habla Jesús es otro tipo de paz que, aunque tú tengas deudas, sabes que es una interpretación tuya que tienes deudas. Oye, entonces todo esto tiene que ver con aquella frase que dice, tú no tienes un problema, tú crees que tienes un problema. Exactamente lo mismo. Es como... O sea, es el valor que se le da a las cosas. También decía este cantante muy famoso que el año pasado murió, decía, no estás deprimido, estás distraído. Es lo mismo, Facundo Cabral. Él exactamente decía, era lo mismo, es lo mismo. O sea, no existen los problemas. Tú has hecho una interpretación de que la circunstancia que te está ocurriendo es un problema. Hay personas que tienen las mismas circunstancias y los ven con mucho gusto. Dice, ahora sí voy a poder hacer esto. ¿Sí? Porque no lo ven como un problema, lo ven como, mira, ahora sí, es que ahora tienes que pagar esto, tienes que pagar aquello, qué bueno, porque cuando los termine de pagar quiere decir que ahora ya estoy ganando más. Ahora hay una cosa importante, teniendo paz interior tienes más facilidad de solucionar tu vida. Claro, o sea, es que tu vida, las circunstancias que vives, son solamente proyecciones de tus propias creencias. Cuando te das cuenta de que tus creencias te están llevando al dolor, al miedo y a la carencia, y las empiezas a cuestionar, obviamente que vas a empezar a transformar tu vida. Por ejemplo, el curso de milagros es evidente que cuando tú empiezas a cuestionar, a hacer los ejercicios, estás resolviendo también circunstancias de tu vida porque estás entendiendo al hacer los ejercicios que, es que yo pensaba de esta circunstancia que era así y no es así, ha sido una interpretación mía. Y entonces tú puedes cambiar tu forma de percibir. Ya no vas a percibir desde tu pasado. Por ejemplo, si en el pasado, cada vez que te despedían de un trabajo, te lo hacían de muy mala manera, ahora dices, te das cuenta que te despidieron porque tú siempre te portaste de muy mala manera y lo único que hiciste era cosechar. Y en este caso dices, no, ahora ya no voy a
a hablar mal de mi jefe, ya no me voy a robar los clips, ya no me voy a robar, ya voy a salir, voy a llegar temprano porque me gusta y tampoco me voy a robar el tiempo. O sea que los detalles en la vida son importantes. Te vas dando cuenta que ahora las circunstancias, te das cuenta que tú creaste eso. Entonces, bueno, ya no quiero en el pasado, voy a cambiar mi forma de pensar con respecto a los trabajos. No es alguien que me está explotando. Ahora pienso que es alguien que me está ayudando a lograr un objetivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor un jefe es demasiado áspero y todo el mundo se queja, es que mi jefe es muy áspero, pero no es porque el jefe sea áspero, te está obligando a que tengas un objetivo. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios, porque vas a aprender cómo se logra un objetivo, tú que nunca habías tenido un objetivo en tu vida. No hay que irnos con la vorágine de los problemas. Si existen más problemas, los problemas se hicieron para resolverse. Nada más, para encontrar la solución. Hay gente que, por ejemplo, a mí me parecía risible y me sigue pareciendo en cierta forma cuando el crack bursátil en los Estados Unidos de la banca de valores se suicidaron varias personas. A mí me parece esto un poco drástico, pero vamos a continuar, amigos, con Carlos Uribe aquí en Contrapuntos. ¿No? Ya se me perdieron los valores en Wall Street. Y bolas, bolas. O sea, dices, bueno, pues vuelvo a empezar, ¿no? O sea, ya sé cómo, ya sé cómo, ¿no? Pues es más fácil que te levantes. ¿Sabes qué decía un amigo? Un amigo mío decía que para alguien que había sido rico, era mucho más fácil volver a salir adelante que alguien que nunca había tenido nada. Porque el que no tenía nada le costaba trabajo porque no sabía cómo hacerlo. Pero el que sabe, pues aunque haya perdido todo. Y este señor, yo le daba clases de guitarra y era un cuate que tenía mucha lana. Mucha lana, era el distribuidor de muebles Sauder en México. Entonces, él me decía, sí, pues alguien que tiene lana, no importa que yo ya perdí una vez una fortuna, pero la hice mucho más rápido porque ya sabía por dónde estaba. Entonces, lo que tú dices de esos personalidades de Wall Street que se mataron, pues dice ahí, suena raro, no sé, ya sabían por dónde estaba el camino, que les preocupaba. O sea, sí es la incoherencia, ¿no? O sea, sí te creo que se pudieron haber matado, definitivamente, ¿no? No, se pasó. Sí, no, lo sé, banqueros, había uno muy famoso, muy poderoso que quedó en la ruina y se mató. O jugadores corredores de bolsa, de la bolsa. Entonces, por eso es lo que yo te decía, de la paz de Dios no se finca en las cuestiones materiales. Se finca en tu interior, en el conocimiento de que tú puedes resolver cualquier cosa. ¿Sí? Nada más con que estés tranquilo, dejes, como tú dices, dejo el control. A ver, necesito que me digan por dónde tengo que ir. Y el curso de milagros dice, si no sabes qué tienes que hacer, no hagas nada. Pero en el momento que sepas qué hacer, muévete y rápido. Okay. O sea, ese es muy interesante eso que aparece en ¿cómo se llama? En el texto. Entonces, a mí me parece muy importante las preguntas que estás haciendo, porque la paz de Dios está hablando no de una paz que es limitada y que es, como dijiste, una pastillita que tiene un efecto y al ratito otra vez estás inquieto. No, la paz de Dios te hace que tú te conozcas quién eres y que tengas confianza que sin importar las cosas que sucedan en tu vida, las vas a poder resolver, ¿sí? Entonces, yo digo que esa paz, pues es como muy duradera, ¿no? Y espérate, más todavía cuando te das cuenta que no eres tú el que está haciendo las cosas, sino que hay un poder superior a ti que está obedeciendo lo que tú estás ordenando. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué le podrías decir tú a las personas cuando hablamos de dejar el control? Yo quiero que esto quede claro, de dejar el control. Es decir, pueden estar pensando dejar el control de mi vida, ¿cómo le podíamos, aunque ya lo hemos platicado, sí me gustaría nada más rápidamente hacer un repunte sobre esto para que nosotros tengamos la certeza de que se ha entendido bien. Bueno, es que dejar el control implica mucha fe.
O sea, para eso se necesita hacer los ejercicios. Y hay muchas disciplinas que tienen ejercicios para esto. Y hay gente que puede tener esa fe naturalmente. Sí, definitivamente. Mira, para soltar el control implica que tú estés en paz, estés tranquilo, primero. Respirar, o sea, usar las técnicas de meditación normales, que son respirar lento y profundo, como si estuvieras dormido. O sea, la velocidad de la respiración es diferente cuando estás dormido a cuando estás despierto. Hay mayor número de respiraciones cuando estás despierto. Más agitación. Sí, claro. Entonces, esto es una manera que yo lo entiendo, es como dormir a la bestia, a la fiera, al reptil, ¿no? Porque siempre el ego, también conocido como instinto, vamos a decirlo que es el instinto. El instinto es el ego en seco, ¿sí? Entonces reptiliano. Reptiliano totalmente, el ego es totalmente reptiliano. No tiene sentido del humor. No. Y no reacciona como una serpiente. Ese es el ego. Ese es el ego, que siempre está a la defensiva y te hacen algo, te dicen algo y luego sientes el calorcito de la ira y de, a ver, ahorita vas a ver. Eso. ¿No? Eso. Exactamente. Eso es el ego, exactamente. Exacto. La reacción. Bueno, cuando estamos hablando de dejar el control, es precisamente estar tranquilos, quieto el cuerpo también, los ojos cerrados, y respirar lento como si uno estuviera dormido. El ego disminuye su reactividad, igual que el instinto, como cualquier animal que le tapas la cabeza, se tranquiliza. Los animales en la oscuridad se tranquilizan. Ya no saben ni qué onda. Sí. Entonces es lo mismo que tú tienes que hacer, tienes que aquietar al animal, porque ese cuerpo es animal, su esencia es esa. Entonces, y en ese momento, esto es muy importante, dejar el miedo a un lado, dejar de pensar lo que te dijeron en el pasado y dejar de imaginar. Miedo, estamos hablando de preocupaciones, que tengo que pagar el coche, que tengo que pagar la luz, todo eso es miedo. Vamos a suponer que porque dentro eso te tormenta, ¿no? Sí, vamos a hablar de un aspecto, tienes que pagar la letra de tu carro dentro de 3 días y no tienes dinero, estás nervioso. Cierra los ojos, tranquilízate, respira profundamente, lentamente y olvídate de tu pasado, olvídate de las veces que no pudiste pagar ese mismo carro u otras cosas, olvídate. Y olvídate también de los pagos que se hiciste a tiempo. Porque ¿cómo se conectan todos? Se conecta todo eso, ¿sí? Entonces, en este momento tienes que abandonar el pasado. Y aparte tienes que abandonar el futuro, o sea, en el sentido de que tú ya te proyectaste, es que no tengo dinero, no voy a tener con qué pagar, ya lo estás tú decretando. Entonces tienes que vivir el aquí y el ahora, en ese instante. Esa es una de las soluciones y coinciden todas las religiones. Sí. Vive aquí y ahora. Ahora, en este momento. Y se te van a ir los problemas, es decir, no es que se vayan los problemas, no es que con esa actitud se pague el carro, se pague no, pero vas a tener mucho más claridad para poder enfrentar la vida que estando obnubilado con tus preocupaciones, con tu manera de ser, tu renegar en la vida porque no tienes dinero. Vamos, sí, por un ejemplo. Hasta ese momento, sí, hasta ese punto funciona así. Pero yo estoy hablando todavía de lo que se trata de orar. Y el orar implica que tú digas, yo en ese momento he estado preocupado por tal circunstancia. Estoy preocupado porque en este momento creo que no tengo dinero para pagar el carro. ¿Qué puedo hacer para que esto se lleve a cabo? Como si estuvieras hablando contigo y tranquilizarte. Y empiezan a surgir ideas. Y son las ideas que tienes que llevar a cabo. Porque luego inmediatamente decir, no, ¿cómo me voy a poner a hacer tal cosa? Porque a veces es muy sorprendente lo que viene en ese momento a tu mente. Es el Espíritu Santo que te está diciendo, y tú sabes que es el Espíritu Santo porque te empiezas a sentir bien y empiezas a estimularte, ay, sí, me gustaría hacer eso. Pero luego va a decir cómo esto y cómo aquello. Entonces, precisamente tú tienes que estar muy quieto
y estar atento a esos pensamientos que de veras pueden ser muy sorprendentes. Y de hecho, pues, bueno, este programa, tal como se me presentó a mí, era una respuesta a una oración. Pero es que yo no determiné que esta fuera la respuesta, pero esto envolvió muchos otros conceptos. A través de este programa de radio que tenía que haber difusión, decidí que se tenía que hacer un video. Y eso me llevó a adquirir una cámara mejor. Claro. ¿Sí? Y de repente esa cámara mejor dice, oye, ahora vas a poder hacer tus conferencias, tus programas de radio, tus grabaciones como músico. El Espíritu Santo empieza a envolver todas las circunstancias de tu vida en un solo paquete para que todas sean luminosas. Bien. Entonces, bueno, estoy poniendo un ejemplo de cómo lo hice. Cualquier circunstancia en tu vida. Ahora, que tienes un familiar enfermo. El problema es que tú estás creyendo que está enfermo. Y no es más que una manifestación de un pensamiento doloroso, persistente en la mente de esa persona. Entonces, sí, eso es la enfermedad, básicamente. Esa es. Entonces tú lo que tienes que hacer es tratar de ayudar a esa persona en el sentido de que yo voy a deshacer ese pensamiento doloroso dentro de mí, porque todos, como somos espejos, todos tenemos ese pensamiento doloroso, entonces lo tienes que perdonar en ti. Y ya que lo perdonas en ti, ayudar a esa persona que lo vea como eso, no como una enfermedad en el cuerpo, sino que, mira, es que eso se manifiesta en tu cuerpo porque siempre has pensado de esta manera. ¿Por qué no lo olvidas? Bien. Amigos, vamos a un corte y regresamos. ¿Y qué es la resurrección? Sí, para aquellas personas, porque mira, hay gente que cree en la reencarnación, sí, y hay gente que cree en la resurrección, que es otra cosa diferente. Explícanoslo. Sí. Y aparte hay quien no cree en ninguna de las dos. Sí, yo cuando muera se apagan todas las luces, se apaga todo mi sistema y no soy nada. Sí. Pero llega la oscuridad. Sí. Pero vamos a hablar de reencarnación. Tradicionalmente se entiende como cuando tú mueres, tomar otro cuerpo. Tomas otro cuerpo, o sea, tu parte espiritual, tu alma, se integra a un cuerpo que está por nacer. Básicamente eso es la reencarnación. ¿Qué pasa entre el inter con el alma? Pues hay quienes dicen que van a una especie de hospital, hay quienes dicen que pasan por un sistema de limpieza. Están en el limbo. Está en el limbo, pero desde la perspectiva del curso de milagros dice la reencarnación no es posible porque no existen los cuerpos desde el punto de vista del espíritu. Pero no lo establece, dice, la única utilidad práctica es si para ti establece la reencarnación es una forma de entender que la vida es diferente al cuerpo, excelente. Una cosa es la vida y otra cosa es el cuerpo, es lo que dice en el manual del maestro. Si establece que la vida es una cosa y el cuerpo otra, excelente. O sea que es un vehículo temporal. Aunque es un poco ilógico, porque si somos infinitos, pues ¿cómo va a quedar en este cuerpo algo infinito, no? O sea, pero es parte del show del ego, ¿sí? De la ilusión del ego. Ahora, ¿qué es la resurrección? Es que en la reencarnación hay un patrón. Naces y finalmente mueres. Eso es de chaleco. Pero la resurrección es totalmente distinto. Es cuando tú has comprendido que la vida solamente es eterna y te cae el 20, dices, es que no puede ser que yo muera. Entonces, la resurrección, dicho llanamente, como dice el manual maestro, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella. Es la lección con la que concluye el aprendizaje, puesto con que ella se consuma y se trasciende el cuerpo y la muerte. Cuando tú has aprendido todas las lecciones, inclusive aquí dice que allí, cuando tú aprendiste todo lo que tenías que aprender, o a la vez desaprendiste todo el concepto del ego y aprendiste lo que es realmente la vida, ahí termina el programa de estudios. Las diferencias han desaparecido y el amor se contempla a sí mismo. O sea, aquí está muy claro, dice, si el amor se contempla a sí mismo, quiere decir que te estás dando cuenta que eres uno con Dios. Bueno, ¿y qué sucede después? Has comprendido todo,
haces, concluye tu aprendizaje, ¿Has ya no hay reencarnación porque lo consideras que no hay. ¿Has vencido la muerte? ¿Qué pasa después? En ese momento dice, hay un último obstáculo, el temor a Dios. ¿Se necesita tener temor a Dios? No, lo que pasa es que este mundo se dio porque tuvimos temor a Dios. Es un temor que no es consciente en nuestra mente, es inconsciente. Porque tememos estar ante la presencia y que eso es lo que reflejan las religiones, que Dios te va a castigar, Dios te va a destruir, Dios te va a mandar al infierno, ahí donde está el rechinar de los dientes y todo eso. Asarte y a destruir. Las del Averno por toda la eternidad. Exactamente, ese es el miedo, el último miedo a vencer. Porque en la Biblia, Pablo, en la primera de Tesalonicenses, decía que el postrer enemigo a vencer era la muerte. Pero lo dijo Pablo. Pero Jesús, a través del curso de milagros, dice, el último es el miedo, el temor a Jehová. El penúltimo es vencer la muerte. Y después viene el velo más denso, el más denso, el que ha pesado durante millones de años sobre la humanidad, donde quiera que se encuentre, ¿no? Es voy a ver a mi Creador, me va a castigar, y es una falsedad. Ese es el amor que te está esperando. Entonces, ¿cuántos dogmas se quedan ahí? O sea, es que ese último, hay un detalle. Ese paso no lo das tú. Ese último paso de vencer el temor a Dios, no te corresponde a ti darlo. Es Dios quien lo va a dar por ti. Y va a deshacer todo ese miedo. Él personalmente, cuando tú ya venciste el miedo, ya venciste a la muerte, ya estás así como diciendo a la espera. Y Dios es el que va a dar el paso por ti. Él comprende que eso no es cierto y él en ese momento, venga, chepa acá. Pues si esto es así, se pierde mucho el miedo a muchas cosas. Claro. Y descansa uno más tranquilo. Exacto. Porque toda aquella cuestión cultural de que el diablo, el infierno, etcétera, y el diablo está en el subsuelo, así me pasó a mí, así, los niños de aquella época, veíamos, fíjate, se caía un dulce al suelo. Ya lo chupó el diablo. Ya lo chupó el diablo y tenías que levantar el dulce y marcarle la cruz para que te lo pudieras comer, porque ya lo habías besado el diablo. Eso, y los adultos decían, eso está bien, eso es lo que va a suceder, pues. Entonces eso me parece ahora, y hace mucho tiempo, pues realmente irreal, si no una aberración, una gran equívoco. Pues ve ese mismo pensamiento en un niño, cuando entierran en la tierra al cuerpo, a mi abuelito se lo va a comer el diablo, porque ya no solamente lo chupó, ya lo está sepultando, esto inconscientemente. Fíjate, qué paradoja, ¿no? Sí. Si el diablo está abierto, se lo va a llevar el diablo a mi abuelo, ¿no? Sí. Entonces, precisamente la resurrección es, ya venciste la muerte no puede hacer nada, no te puede hacer nada, porque ya te diste cuenta que la muerte no es algo inevitable, sino simple y sencillamente un conflicto, una creencia que tú tienes. Y fíjate, yo, eso que te digo, cuando llegué a esa cuenta de eso, yo también me sorprendí. ¿Cómo? Es un conflicto. Así lo escuché. Es un conflicto. La muerte es un conflicto. No es real. Cuando tú vences la muerte, obviamente para vencer la muerte ya venciste un montón de miedos, muchos obstáculos. Entonces cuando vences la muerte, y en ese momento ya tú pasas a un estado en que la paz no te puede abandonar. Así es. O sea, ya no te puede abandonar. Y yo mismo, digo, yo no he llegado a ese grado, por supuesto. Y sin embargo, yo me siento muy tranquilo. Sí, de vez en cuando me asalta. Por eso me doy cuenta que, digo, bueno, no estoy tan estable. De vez en cuando me... ¿Hace cuántos años? Oye, no, yo antes con no... esa cultura, digo yo en mi caso, no tú, pero Sí. con esa situación por lo menos hasta que me empecé a revelar en mi adolescencia y empecé a tener mis ideas, mis propias literatura y mandar por otro lado al establecimiento, ahí fue cuando empecé yo a tener ya un poder de solucionar, de
tamizar todas las cosas que había en la vida. Sí. Pero antes era una situación familiar, una cuestión cultural del cielo y el infierno, y que esto, y que era aquello, y que... Entonces, realmente sí te asustaban, ¿no? Sí, o sí, a muchos adultos, bueno, pues mi suegra, cuando murió, o sea, todos los médicos decían, pues yo no sé, no sabemos qué esperaba. Pues era eso. Tenía un miedo tremendo a ser juzgada, a la cuestión del Te digo del que juicio. el miedo es también... Y no es cierto. Y ese juicio, pues es una cuestión también cultural, es una cuestión que a ella le enseñaron. Sí. Entonces, de aquí lo que se trata, amigos que nos están escuchando, no es decir, aquí respetamos todos los dogmas religiosos. Aquí lo único que se trata es que si usted quiere tomar en un futuro, no muy lejano, porque se está hablando sobre el curso de milagros, el curso de milagros, pues ya le diríamos a usted cómo le haga, para que pueda obtener un conocimiento diferente a lo que ha tenido, nada más, si usted desea. Sí, es una elección y no se contrapone con ninguna religión, ni con ninguna creencia, ni ninguna doctrina. Que el curso le va a enseñar a cuestionar cosas, pues sí, definitivamente a cuestionar y darse cuenta de la realidad. Pero si Dios es amor, y solamente amor, y el Espíritu Santo no es más que el maestro que nos viene a enseñar el amor, ¿por qué vamos a temer el amor? ¿Por qué le vamos a temer a la verdad? O sea, el curso de milagros nada más es el restablecimiento en tu mente de la libertad. ¿Sí? Que se dé el milagro en tu mente de que se restablezca tal como la creación fue concebida desde un principio. Somos todos juntos el Hijo de Dios, y es inocente y es puro. Y ese es al final de cuentas el final del juicio final. Me veo a los demás y veo a los demás en mí mismo, para que se nos quiten los divisionismos y el racismo y el enojo con nuestros prójimos. Efectivamente, así es. Carlos Uribe, maestro, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme nuevamente. Yo encantado de venir tantas veces como sea necesario. Son unas informaciones, un contenido muy bueno. Muchas gracias también a la señora Leticia que vino, pero ya de regresar. Claro que sí.